Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Nelson Saulo Vega Báez, diputado de la provincia de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana. Es miembro de las comisiones de MIPYMES, Economía, Planificación y Desarrollo, Medio Ambiente, Recursos Naturales e Inteligencia Artificial. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buen día, Laura, Percio, Manuel. Así es, como mencionaba, primero, pues para mí es un honor estar con ustedes en su prestigioso programa. Estoy presto para atender y responder cualquier interrogante que ustedes entiendan y consideren deban hacerme. Bueno, vamos a comenzar por su provincia, cómo está en los momentos actuales San Cristóbal, cuáles son las necesidades más puntuales y los aportes que usted como dirigente político, diputado, está haciendo para el bienestar de ellos. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante, ¿verdad? Como político nos corresponde, primero en la experiencia de campaña, recoger todas las demandas que tiene la sociedad y posteriormente uno llega a la posición, pues naturalmente representar en función de esas demandas recogidas y evidentemente mantenerse actualizado porque en la medida que uno va está ejerciendo la carrera, el puesto, pues uno mantiene la cercanía con la comunidad y surgen otras inquietudes. San Cristóbal, igual que su situación de comunicación en la República Dominicana, tiene muchas situaciones que está demandando actualmente. Esta es su primera experiencia en el Congreso. Eso es correcto. Es decir, ¿qué tal le ha parecido? Yo tengo unos amigos que mucho. dicen que los jóvenes van con mucho ímpetu, Sí, entrando y quieren que lo van a cambiar todo, pero después que llegan se ponen medio conservadores, como que el sistema lo absorbe, ¿verdad? sin duda con mucho entusiasmo. Yo soy de la convicción que si nosotros podemos combinar esa energía, ese ímpetu de la juventud con la experiencia de lo que ya tienen un poquito más de tiempo en la carrera, pues naturalmente podemos hacer un buen trabajo, una buena combinación, un buen híbrido. Nelson, ¿usted por casualidad pertenece a la comisión bicameral que está estudiando el proyecto de, creo que de reforma laboral, la reforma laboral? No, actualmente no soy parte de la comisión. Porque ayer la comisión senatorial dice, pero tengo entendido que mixta, hizo una especie de juramento. La comisión levantó la mano y juró no cambiar el tema de la cesantía. Parece que por algunas reservas que han expresado los sectores sindicales. ¿Conoce usted de este caso? Sí, aquí lo interesante en este punto es que hay conquistas que fueron logradas a través del tiempo, que fueron sobre la base de muchos sacrificios. Y yo pienso que la conquista que se logró para favorecer a la clase trabajadora no puede ser empujada, atropellada, sino que hay que escuchar a los sectores y buscar la manera de que ambas partes, el sector, el que provee y los empleados, que son los que hacen el trabajo final, se sientan cómodos. Okay. Recientemente se aprobó en el Senado la ley que tiene que ver, el proyecto, con el tema de la migración, tema que tiene que ver con la migración y va a pasar a la Cámara de Diputados. Me gustaría saber, obviamente, que fue aprobada con algunos cambios, algunas propuestas que hizo el senador Omar Fernández, donde obviamente se recrudece las sanciones, se amplían. Me gustaría saber su posición sobre este proyecto. Es decir, se aprobó en el Senado. Sí. Y ahora va a la Cámara de Diputados. Bien, el tema migración, perfecto. Este es un tema bien neurálgico y que evidentemente está causando ciertos estragos a la sociedad dominicana. Y a mí me gustaría que la gente pudiera entender cuál es el meollo, dónde empieza el asunto. Aquí un tema de prevención, porque si nosotros logramos trabajar en la prevención de que entren los haitianos y poder trabajar en el tema del mayor control migratorio, pues no vamos a tener la necesidad de estar con la presión social de que hay que sacarlo, porque es un asunto de prevenir que entren. Después que están adentro es un tema bien complejísimo, porque tienen que entonces hacer esfuerzos extras de emplear fondos y recursos, tanto económicos como humanos, para poder sacar entonces a los haitianos. Y a veces haciendo cosas que están hasta inhumanas, porque el otro día estaba leyendo que estaban yendo a los hospitales a tratar de sacar parturientas. Y es algo que es incorrecto y es inhumano. Estoy totalmente de desacuerdo con eso. Lo que yo motivo y considero que debe ser es que se trabaje en la prevención de eso. Pero, porque ¿cuál es la pena que se está colocando? La pena se está trabajando, se está socializando, todavía no hay nada definido. Cuando un proyecto va al Senado y luego va al Congreso, uno tiene que escuchar todos los sectores, incluyendo y todos los partidos. Entonces, se está definiendo eso. Pero creo que en el Senado se hablaba de duplicar. Sí, se duplicó las penas.
Obviamente, No sé si finalmente esa fue la que se introdujo. Lo que pasa es que una cosa sea lo que se haya aprobado en el Sí, Senado, sí. debe Obviamente, ustedes sí. tienen que pasarlo de luego por ese caso. Ambas cámaras. Correcto. Ahora, ayer se produjo la reunión del presidente con los exmandatarios, en la que estaba el líder del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Medina. Eso que usted plantea, ¿pudiera encontrar solución ahí en ese encuentro? Lo más importante de aquí, y se debe saludar, y la sociedad dominicana debe saludarlo, cuando usted, un presidente actual, se reúne a 3 expresidentes con vasta experiencia, pues naturalmente son personas que han vivido en distintas etapas, en distintas épocas, cómo han sucedido y cómo funciona este tema. Entonces yo pienso que sin lugar a duda, y es lo que esperamos los dominicanos, que de ahí salgan las mejores de las decisiones para que se empleen y entonces tengamos una solución en la que el dominicano se sienta cómodo. ¿Pudiera eso ser un punto de encuentro que nos ayude a superar una cantidad de retrasos de tipos legales que tenemos y que, por ejemplo, el Código Penal, Código Civil, Código Procesal, para solo mencionar ese paquetico, ¿verdad? Ojalá y ese primer encuentro, y de verdad que fíjense que cuando usted invita a un legislador de la oposición, a veces uno tiende a escuchar que todo debe ser crítica, y si algo me tocaría reconocer en este medio, en este espacio, es que el presidente Luis, por lo menos en este hecho, ha demostrado cierto nivel de liderazgo porque concentró a esos 3 expresidentes para buscar salida a temas que demanda la sociedad dominicana, y que es un punto que de verdad que debo yo reconocerlo en el aire a favor del presidente Abinader. ¿Y cuáles son las expectativas con el resultado de la reunión? En el sentido de que esto ahora va al Consejo Económico y Social y de si realmente se van a poder llegar a acuerdos sobre puntos que han sido históricamente controversiales. Las expectativas son positivas. Cuando tú reúnes a 3 expresidentes con el presidente actual, pues las expectativas que tiene todo el pueblo dominicano y todos los sectores es de que sean totalmente positivas y que se pueda llegar a acuerdo en que se sienta en que se sienta cómodo todos los sectores. bueno, Nelson, recientemente se creó una comisión en el Senado de la República y todavía no se ha dicho si va a ser una comisión bicameral. Todavía no ha habido la primera reunión, pero es con relación al tema de la libertad de expresión. Es un proyecto, obviamente, que ha sido muy controversial en los últimos días. Incluso ha salido en los medios de que Nanfi, que es una de las personas, el abogado, jurista, que de lo que ha trabajado en este proyecto, ha planteado hacer una propuesta para que se modifique o se regule el tema de las redes sociales. Me gustaría saber tu posición sobre este tema. Y obviamente ustedes van a hacer vistas públicas, seguro en su momento, para que los diferentes sectores planteen sus propuestas en torno a esta iniciativa. Bien. Lo primero, yo pienso que la libertad de expresión no se debe coartar bajo ninguna circunstancia. Ahora, sí se debe regular, porque aquí hay ciertas cosas que están sucediendo en los medios, y por el caso de las redes sociales, que son improcedentes. Yo no puedo, por más que te permita libertad, llevarte a ti un punto de tú llegar a extremo de difamar sin evidencias, porque aquí cualquier persona con un celular se inventa cosas de cualquier persona y dañar la imagen de un ser humano. Después que usted se inventa algo sobre alguien, o usted trata de revertir ese daño hecho, a veces es complejísimo, porque la gente asume, lo primero, fíjate, hasta cuando sale una noticia. Me pasó el otro día que yo dije algo en el hemiciclo, y una vez dijeron que yo estaba comparando a tal funcionario con tal funcionario, y yo lo que decía era que fulano lo hizo bien y este también. Entonces la gente cuando lee los titulares, a veces no va al fondo, sino que ya asume ese titular como un hecho. Y esos son tipos de cosas que hay que regularla definitivamente, para cuidar el daño de la imagen a personas que son íntegras. ¿Tiene Nelson, como diputado, algún sentido de prioridad legislativa? ¿Tiene algunos temas de interés? ¿Tiene el Partido de la Liberación Dominicana alguna prioridad? ¿Tienen los partidos alguna dinámica de orientar a sus legisladores más o menos consistente de las cosas que quieren? ¿Cómo se está dando esa relación en la parte política? Bien, empezaré por la primera pregunta. Evidentemente que uno llega al hemiciclo y llega, como le decía al inicio, después de haber recogido mucha información y mucha demanda de la sociedad. Y a mí hay una en particular que me llamó bastante la atención, y es el hecho de que los jóvenes, cuando van a la universidad, se topan que el sistema de universidad de la República Dominicana tiene un tema de diferencia en los currículum, aun cuando tiene que ver con la misma carrera a cursar. Y me mencionó un joven en campaña, y luego el otro día dije, ven al Congreso, me interesó lo que me comunicaste en campaña. Me dice, mira, yo soy estudiante de contabilidad y en tal universidad el pensum tiene esto y esto y esto.
Y yo en un momento pensé cambiarme de universidad, pero cuando fui a la otra universidad que busqué el pensum, resulta que no son iguales el pensum. Entonces se me complica porque voy a perder el tiempo ya empleado ya en ciertas materias y no me va a convalidar la parte de la ya trabajada porque no son iguales. Entonces resulta que estamos trabajando un proyecto de ley para que las universidades, por lo menos en las carreras, sean homogéneos en el tema de las materias que deben cursar los estudiantes, para que esto no sirva de tropiezo en el futuro, porque cuando un joven quiere estudiar, si le ponemos a trabas, si quiere cambiar su universidad, son trabas que no deben estar y que vamos a trabajar para que se quiten. Y respecto a lo del partido, evidentemente que hay una orientación permanente, hay una cercanía, porque uno a pesar de que es un legislador de la República Dominicana y tiene voz propia, pues, sin embargo, uno obedece a un partido y llegó por la vía de ese partido. Sin embargo, el día pasado hubo una controversia, incluso la miembro de una comisión del Partido de la Liberación dijo, a mí nadie me dijo nada, nadie me llamó. Y no cualquier controversia, no cualquier controversia en la conformación de la Cámara de Cuentas. En la Cámara de Cuentas, cuando se conforma. A veces, porque no en todos los temas el partido está encima, pero el 90% está encima. Pero uno pensaría que en la conformación de la Cámara de Cuentas sí van a estar arriba de eso. Sí, lo que pasa es que yo no quisiera entrar en la controversia de que si el partido le dijo no a nuestra amiga Irene, que es una gran amiga. Sin embargo, el partido sí se llegó a reunir de manera colectiva. Probablemente, si no hubo una continuidad de reuniones, quizás partiendo de eso fue que ella dijo que no hubo un alineamiento o una posición desde el partido. Bueno, y el partido obviamente también está sumergido en cambios importantes. Bueno, ya Francisco Javier García se fue adelante y en sus aspiraciones como candidato presidencial. ¿Cómo va ese proceso? ¿Usted es lo que apoya a Francisco Javier García? ¿O solamente será Francisco Javier García que va a someter sus aspiraciones? ¿Cómo va eso a lo interno del partido? Bien, el partido tomó una decisión y partiendo de esa decisión, entonces Francisco empezó a correr. Eso es lo que corresponde. Los partidos van a tomar la decisión de cómo sería el método de elección interna que debe haber. Lo que aquí está ahora sucediendo es el tema de si estamos o no dentro del plazo de ley y es un tema que también se está debatiendo porque recientemente acabo de leer que el TCE, ¿verdad?, acaba de citar a Francisco para tratar el tema. Yo pienso que el partido tiene que tener un ojo bien clínico, porque tú tú tomar una decisión sin que se inscriban los que van a competir, pues no se pierde en cierto sentido, pudiera perder legitimidad si no se inscriben gente que vaya a competir o más candidatos. Porque a propósito que habla de la ley, la Junta Central Electoral ha hecho una advertencia reciente de que los partidos no pueden elegir a sus candidatos antes del plazo establecido en la ley. Y me imagino que lo hace atendiendo a las inquietudes del PLD y por la experiencia pasada del PLD. ¿Pudiera esto potencializar algún problema con el sistema electoral al partido si no obedece? Porque todo el mundo le anda buscando la vuelta para, digamos, obviar la curvita, ¿no? Mire, buena, interesante pregunta. Me gustó su pregunta porque yo tengo una posición muy marcada respecto a su pregunta. A veces la sociedad, incluyendo la sociedad y el sistema partidario, a veces yo pienso que sufre o de dicotomía o de cierta bipolaridad. Porque a veces las cosas se hacen si me conviene a mí, si no me conviene no se hacen. Y aquí se violentó la ley del proceso del 18, de aquella interna en la que Leonel reclamó que le hicieron trampa, ¿verdad? Desde esa época, porque hubo gente que participaron en ese proceso y luego fueron candidatos y luego ganaron, después de haber perdido como su proceso interno en esa interna de octubre, luego que de haber perdido van al proceso con otra candidatura y ganan. Ahí hubo una decisión del tribunal, creo que fue del Tribunal Electoral o del Constitucional. Hubo varias decisiones. Hubo varias decisiones. Lo que pasa es que también los legisladores meten todo lo que se le ocurre en la ley y después alguien se la tumba. Y ahí está el detalle. Ojalá esa era una de las reflexiones que ustedes hacían ahorita. Ojalá que este tipo de encuentro con los presidentes y los expresidentes pudiera ya motivar este tipo de cosas. Pues aquí se necesita robustecer la ley de partido. Una ley que no esté sujeta de que mañana aparezca prensejo y no, esto hay que hacerlo de esta manera así. Ya la ley estableció que eso es lo que hay que hacer. ¿Hay alguna... Producto de lo que pasó esa vez en ese momento en octubre es que están sucediendo este tipo de cosas en pero línea. hay pero ¿cuál es la relación en lo que tiene que ver con la elección de otros
aspirantes, precandidatos con lo que pasó en octubre del 2019? Me explico. En octubre del 2019 la ley establecía que el que iba a competir y perdió un proceso no podía aspirar en ese proceso, tenía que esperar otro y tampoco podía irse del partido porque entonces entraba en el tema del transfugismo. Y ahí fue gente que participó, por ejemplo, como precandidato a diputado, perdió el proceso y lo inscribieron entonces alcalde. En el caso, por ejemplo, de Hanoi, que terminó siendo alcalde de San Juan. Pero eso, ¿qué relación guarda con los procesos actuales? Otro, voy para allá. Entonces, la ley establece que tú no puedes, fuera de unos plazos que hay, tú no puedes hacer proselitismo político. Sin Exacto. embargo, de repente lo hacen, buscan algún tipo de argumento para protegerse, porque dicen, bueno, yo lo puedo hacer encerrado, y de repente lo hacen hasta un car wash que está medio encerrado, y argumentan que no es un lugar abierto, es un lugar cerrado. Es decir, que usan tipo de opciones y de herramientas para defenderse en frente de eso. Si la ley no se pone explícita y bien rigurosa, la vamos a seguir o la seguirán, porque los actores están haciendo que si le conviene a ellos, hay que hacerlo como le convenga, no como establece la ley. Así es que está haciendo el PLD, de hecho, en este momento, porque los plazos son muy específicos con la elección del candidato y el PLD ha entendido que no le convienen y lo va a elegir a su manera. Fíjate que no he querido centrarme en el PLD. Si buscamos todo, ha pasado no solo con el PLD, porque tampoco te voy a decir que el PLD está haciendo del todo, pero pudiera verse que sí, no puedo decirte que no, pero lo han hecho todo en su momento. Ahora, pero el PLD lo hizo en la otra ocasión y seleccionó un candidato. Y de hecho... Es reincidente. Es reincidente. Exacto. Entonces está insistiendo en lo mismo, en una experiencia que no le fue bien. Entonces, yo diría que desde el punto de vista legal hay un punto, pero también desde el punto de vista político hay otro. Es decir, ¿por qué repetir algo que no funcionó bien desde el punto de vista de su contacto con la población? Y ahí es interesante. Miren, actualmente, por ejemplo, don Percio, yo invito al oficialismo. La matrícula de diputados que tiene el oficialismo es de tres cuartas partes, es decir, más que la otra tercera parte que se requieren para aprobar la mayoría de las leyes. Y tienen el Congreso. ¿Por qué no aproveche el oficialismo y nosotros somos parte que motivamos a que eso sea posible, a que aprobemos o que modifiquemos la ley, que le hagamos los ajustes del lugar para que sea bien rigurosa? Porque usted dirá, el PLD ahora, no, fue en octubre, fueron todos los partidos del 2019. Cuando el PLD tuvo esa mayoría fue que estableció esos plazos. Bueno, pero uno no puede empezar, por ejemplo, cuando en campaña, que siempre pasa y ha pasado en Latinoamérica, un candidato presidencial dice, bueno, yo quiero llegar al poder. Yo creo que su punto es muy razonable, pero el problema es que no siempre esas mayorías se usan para hacer cosas institucionalmente válidas. Oiga este punto, si usted me regala la oportunidad. Fíjese, en Latinoamérica, en República Dominicana ha pasado que cuando un precandidato presidencial a esta campaña dice, bueno, ya yo identifiqué los problemas que tiene la República Dominicana, yo me comprometo a resolverlo. Entonces, después que llega, dice, no, es que esto no es culpa mía, es culpa del pasado. Sino llevamos entonces de culpar a los que me antecedieron el poder, nunca vamos a buscar la solución a los distintos problemas que equilibran una mejor convivencia en una sociedad. Mire, hay un tema que surgió con este tema de los plazos y con el tema de las candidaturas independientes. Entonces lo que se habló era que había la posibilidad de modificar la ley electoral o la ley de partidos políticos para adecuar incluso esto a la decisión del Constitucional. ¿Qué tan avanzado vamos con eso? Los partidos se han estado reuniendo, creo que hay algunos más o menos consenso. Quien preside la comisión es el amigo Elías Wessing. Nosotros recibimos recientemente, hace 3 días, al secretario del partido de gobierno, Paliza. También estuvo el secretario del Partido de la Liberación Dominicana y la Comisión de la Fuerza del Pueblo, que estamos trabajando, socializando. ¿Usted parte de esa comisión? Estoy sumergido en el proceso. En esa comisión. Entonces, nosotros, los partidos en este caso, no hemos puesto de acuerdo y es lo que hay un ánimo de entenderse de cara a que se le busque una decisión favorable para que se puedan integrar las candidaturas independientes siempre y cuando naturalmente se cuiden todos los procesos. Y con respecto a los plazos, ¿se ha conversado? Sí, estamos trabajando el tema del fondo y de la forma, dándole forma a esto, porque fíjese, don Percio, si dejamos un tema totalmente abierto, imagínense todos los dominicanos inscribiéndose que quieren ser presidente, o imagínense si no hay ciertas regulaciones y si no se cuida eso, los narcotraficantes, todo tipo de gente que pueda estar inscribiéndose aspirando a presidente de la República. Hay que poner un tamaño a la boleta. Hay que crear las condiciones para que sea un proceso bien riguroso y cuidadoso. Ayer tuvimos a Tulio acá. Jiménez. Sí. Mi amigo. Él fue muy tajante y dijo que el PLD va a ser gobierno en el 2028. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo, y eso soy yo de manera particular, ¿verdad? Yo creo que la oposición tiene una gran oportunidad. Sí. Y si partimos por cuento un ejemplo, del 78,
para llamarlo desde el 78, que fue el proceso empezaron a darse las elecciones lo más democrática posible en la República Dominicana. Aquí se asciende el poder o se pierde el poder sobre dos condiciones. O se fragmenta el partido de gobierno o hay una fuerte coalición de oposición. Eso se ha dado siempre. Si nos vamos al 96, hay una fuerte coalición. Si nos vamos al 2004, hubo un fragmento en el PRD. Y así sucesivamente. Vamos al 2020 y pasó igual. Entonces, si la oposición entiende el momento histórico, yo estoy convencido de que va a ser gobierno. La oposición. Bueno, pero la oposición. Ahora el partido de gobierno está unido, ¿sí? Y la oposición está desunida. Pareciera ser un poco así. Si usted dice, bueno, ahora mismo sí. Sin embargo, a la medida que nos vamos aproximando a las elecciones, las bases, cuando tienen mucho tiempo prolongado en el poder de la oposición, empiezan a unificar criterios ellos mismos. Pero fíjese una cosa, en las pasadas elecciones, parecería que ambos partidos tenían las presiones de las bases para llegar a acuerdos. Y se hizo un acuerdo que en la experiencia de muchos es que decían, bueno, se hizo, pero al final fulano no lo asumió, aquel no hizo cosas. Se ha estado conversando, la oposición ha conversado políticamente sobre el futuro, sobre el presente, sobre el futuro. Mire, esa es una cosa que no se hace. En la política usted ve cosas que no se, o percibe cosas que no se ven, que pueden estar sucediendo. Mire ese encuentro que se dio ayer, y quién se imaginaba que se pudiera dar con algunas posiciones de rigidez que pudiera tener algunos de los presidentes, el expresidente, y se dio. Y así pasa en la política. En la política, cuando hay números y cuando hay necesidades y cuando la oposición entiende su papel y su rol, empiezan a comprender cosas. Es decir, que usted tiene la esperanza de que la oposición vaya unida. A mí me parece, yo estoy convencido. El proceso del 28 para mí es temprano, usted dirá, pero ¿ha hecho algún diseño de ¿Pero qué tipo de unión muñeco pudiera darse? ¿Qué tipo de unión pudiera darse? Porque ya de hecho experimentaron con un formato de alianza en estas últimas elecciones. Y fue una experiencia que le demostró a la oposición que no tuvieron la lucidez de tomar la mejor decisión. Porque cuando tú tomas una decisión... Por eso pregunto, ¿qué formato sería? ¿Cómo usted armaría el muñeco? Cuando usted toma una decisión, usted quisiera saber que... Usted dice, bueno, quisiera de entrada decir, coño, estoy tomando la mejor decisión. Perdóneme el coño, popular. Usted puede decir, estoy tomando la mejor decisión, pero es el tiempo que le va a decir si usted toma la mejor decisión. Porque probablemente usted está convencido de que tomó la decisión, cuando pase el tiempo y tiene un revés, te dirá, bueno, pues no tomé la mejor decisión. Pero déjeme ponerle el muñeco sobre la mesa. Dele. El PLD se dividió porque un sector del PLD se oponía a que Leonel Fernández fuera el candidato del partido. Ahora tenemos la oposición dividida. Entonces Leonel Fernández está ocupando la primera posición de la oposición. ¿Aceptaría el PLD que Leonel sea el candidato para una alianza ganadora? Ahí le respondo la pregunta con total claridad. Sí. Cuando usted está en oposición y usted tiene un partido que de una decisión va a depender su supervivencia o no, usted tiene que tomar la decisión que más le convenga. Está bien. Porque usted, si no es el caso del PLD, ojo, pero mire cómo pasó con el PRCC, que tomó la mejor decisión en circunstancias dadas, y mire dónde está hoy, a nivel de partido, a nivel de número, cómo está posicionado. Y los partidos toman las decisiones que más convienen para su supervivencia y para avanzar al poder. Por ejemplo, Danilo Medina dijo en el proceso pasado, una alianza, de que el que quedaba en tercer lugar tendría a desaparecer. El PLD quedó en tercera. Pudiera ser, no sabemos si fueron palabras proféticas. ¿Cómo se analiza todo el panorama? Porque usted dirá, bueno, las cosas se arman, pero las cosas no se arman caídas del cielo, se van estructurando. Bueno, si el expresidente dijo eso y un hombre de vasta experiencia, probablemente tenga algo de razón. Pero era como le decía ahorita, es una opinión que nos vamos a dar cuenta si tuvo razón o no cuando el tiempo lo demuestre. Todavía el tiempo no ha demostrado que pero le dé... ¿cómo Nelson, ¿sí? Joven, que ve la política, dibuja el muñeco? Porque me imagino que usted piensa cómo se puede dar esa alianza. De cara al 28, sí. Seguro que sí. ¿Cómo usted lo arma? ¿Cómo usted lo visualiza? Se pueden dar distintos fenómenos, distintas posibilidades. Hágase de cuenta que está haciendo un boceto que no va a ser usado. Le voy a dar dos posibilidades para no darle más de dos. Dos cortas. La primera, bueno, vamos a un proceso de interno, inscribámonos todos, los candidatos presidenciables de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Y en ese número el que quede mejor, pues a ese apoyamos, ese uno. ¿Quién le votaría? No, el proceso semiabierto. La otra posibilidad, bueno, cada quien vaya y haga su interna. Vámonos a las elecciones ya presidenciales. Y el que quede tercero, porque alguien va a quedar segundo primero, o el que quede debajo del otro apoya al otro.
esa es un poco riesgosa, porque cuando usted va segmentado a un proceso y el oficialismo logra compactarse bien, puede pasar lo que pasó ahora en el 24. Que Sí, a alguien se le va en primera vuelta. Y la otra, midiendo midiendo hacia afuera, hacia la población, no internamente, a los presidenciables, el que mida mejor es se apoya. Es decir, Ahí las tiene tres encuestas. posibilidades. Las encuestas. Sí, evidentemente. Pero Tres posibilidades, le el digo. problema es que nadie cree en las encuestas cuando pierde. Bueno, Sí, pero Y las encuestas siempre dan... las encuestas siempre tienen posicionan- es la que te dan la proximidad o lo más cercano a la realidad que está pasando. No hay otro. Sí. No hay sí, otro- pero no el hay otro- PLD como que tiene La- mala la relación encuesta con las real. encuestas en los últimos años. Sí. Sí, de fabricante. Mire, el salió. PLD ha sido el partido en la historia democrática de la eleccionario, el partido más exitoso. No, ha tenido, bueno, y desde el punto de vista organizativo ha sido un partido. Sí. de No éxito. podemos quitar los méritos y los aportes que hizo a la sociedad. Pero nada dura para siempre, dicen. Sí, pero las cosas están ahí. No se Ya. puede borrar lo que esa impronta Ya. que le ha dejado el PLD a la sociedad dominicana. Nelson, Finalmente, Nelson, y para cerrar, ¿apoya la candidatura o la aspiración, porque ya no sabemos cómo llamarle, de Francisco Javier García? Yo estoy esperando, observando, estoy observando. Vamos más para adelante y tomaremos la decisión más para adelante. Pero ya se tiene claridad más o menos de quiénes son los que están más cercanos, porque hay algunos que están como intentando, pero no. Bueno. Sí, pero yo estoy neutral observando, haciendo mi trabajo del Congreso. ¿A quién usted está observando? ¿A Francisco Javier? El proceso, hasta que se aclare. Señores, despedimos a Nelson Vega Báez, diputado. Laura, si me permite en 30 segundos. Un poquito breve. menos, que estamos Sí. tardísimos. 20. El caso del peaje de Villa Altagracia, que Ok. luego de la inauguración el gobierno implementó que se cobrara en doble vía. La verdad que yo invito al presidente a que ponga el oído en el corazón del pueblo de Villa Altagracia. El Villa Altagraciano, el 80% trabaja en Santo Domingo. Y de verdad que la clase que menos puede está siendo bien martillada con este tema. De verdad que invitamos al presidente. ¿Cuánto es el peaje? Primero eran 60, lo subieron a 100 y ahora son 200. porque ida y vuelta, ¿verdad? Ida y vuelta. Ok. Ida y vuelta. Bien, Bueno, ahí hay que apiarse en el peaje y cruzar de uno vuelve y se monta para otro lado. Es un tema, es un tema. señores, Nelson Vega Báez, diputado de San Cristóbal, Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y ya volvemos.